Hola amigos, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Creo que está dando mucho de qué hablar, hay mucha expectación con este perfume de Ángel Nova. ¿Nos decepciona, no nos decepciona, nos gusta mucho, lo odias, lo amas? Si tú ya lo has probado, quiero saber tu opinión sincera, así que ve contándomelo abajo. Quiero decir que es cierto que he visto ya distintas reseñas, distintas opiniones, y la verdad es que veo que hay discrepancias de las primeras impresiones de aroma, lo que uno siente más, lo que uno siente menos. Yo os voy a dar mi opinión sincera, como hago siempre. Vamos a ver el perfume. Se trata, por supuesto, de Ángel Nova. Ahora es la misma forma de perfume que conocimos el año pasado, 2019, en el que nos presentaron este perfume con forma de la estrella de Mugler, pero que se sostiene de pie. Solamente la anterior fue un eau de toilette, versión eau de toilette, y esta vez es versión eau de parfum. Yo lo he comprado en 30 mililitros. Bueno, pues la caja es tal que así, todo en color fucsia. Esta es la pegatina que viene sobre el plástico que lo rodea. Y aquí tenemos la estrella de Mugler. Esta es la forma de detrás, se puede sostener de pie solito. Y esta estrella en esta ocasión pues nos la presentan en tonos fucsias muy llamativos. Vamos a ver, voy a leeros las notas del perfume y ya lo comentamos todo. Este es un perfume del año 2020 de la familia Oriental Frutal, con notas de salida de frambuesa y lichi, notas de corazón rosa de damasco, aunque en la perfumería me comentaron que era rosa turca, son distintas. Y notas de fondo el Aquila Oud y el Benjuí. ¿Por qué señalo lo de la rosa? Porque la rosa de damasco es una rosa muy potente y la rosa que es muy fuerte, muy fuerte. Más usada, por ejemplo, en los perfumes que tienen tono vintage, para que nos entendamos. Y la rosa turca, que es la que me comentaron en la perfumería, es la que los perfumistas suelen usar cuando quieren darle un tono sensual a los perfumes. Bien, vamos a ver. Es uno de parfum, tiene muy buena duración, te puede durar unas 8 horas por ahí o incluso más. Incluso en verano aguanta muy bien en piel. Pero atención porque aunque tiene muy buena duración, va escalonada en intensidades. Las 2 primeras horas la vas a tener una intensidad media alta porque sale con un aroma de frambuesa, con cítricos un poquito ácidos muy fuertes. Sobre la hora y media ya baja a una intensidad media, ya empieza a suavizarse y el resto de horas esto ya nos va a durar, ¿qué? 3 horitas por ahí, porque luego ya el resto sí es a ras de piel. Y a ras de piel, bueno, pues ya depende si lo quieres refrescar o no. A ras de piel nos dura mucho, pero ya hay cada uno. Aroma. Huele muy bien. Este perfume es del tipo que da gusto ponértelo. Huele a fruta. Tiene una salida frutal de frambuesa muy jugosa, muy fresca. Algunas de mis compañeras comentaban que a ellas les huele más al lichi. Lo que pasa es que yo al menos lo he comparado con otros perfumes que llevan frambuesa, que ahora hablaremos de ellos. Y está claro, al menos en mi olfato, resalta mucho la frambuesa. Una frambuesa que viene con toquecitos ácidos de la fruta del lichi y de otros cítricos que tiene el perfume, que lo vemos en la composición química del perfume. Todo esto lo refresca, le da esa acidez, como para parecer más una frambuesa más frutal en lugar de una fruta más mermelosa o más de postre, una fruta fresca. Esa salida es explosiva, huele fenomenal, es un tipo de fruta muy juvenil y ya desde el primer momento puedes sentir que es un perfume, por propia experiencia lo hemos probado en mis hijas, que es un perfume que van a llevar muy bien desde chicas muy jóvenes a todas las edades, ¿no? En ese sentido, versátil. Tiene esta salida. Según va pasando un poquito el tiempo, ya seca el perfume, los cítricos y los frescos se van evaporando.
podemos sentir un poquito más esa frambuesa con toques de rosa. El cítrico se evapora y la rosa se hace un poquito más presente. Pero no es un perfume de rosa, la protagonista es la frambuesa. Se siente ese toque frutal de una rosa delicada, una rosa suave. El contraste olfativo más grande que tiene este perfume lo tiene cuando llega al entorno a ras de piel. Ese es el momento en el que yo pienso que puede ser lo más complicado para algunas personas. Y que cuando algunas personas lo han probado y ya me estaban comentando sobre él, lo notaban un poquito, ese escaloncito donde tropezar en el perfume. ¿Por qué? Porque este perfume no tiene un fondo dulce como otros perfumes a los que nosotras estamos acostumbradas. No le han puesto vainilla, no tiene almizcle, no tiene ese tipo de tonalidades, sino que le han puesto el Aquila Wood. El Aquila Wood es una nota sintética que recrea el aroma del pachulí, tiene rasgos de especias y tiene una nota amaderada que sintetiza el oud. No es natural, sino que es como recrearlo. El conjunto aquí de todo. Y en piel, lo que sentimos en el fondo del perfume es un fondo amaderado, complicado por la nota del oud y las especias. No creo que sea especialmente súper complicado porque ahí ya estamos a ras de piel, pero sí que es cierto que si olfativamente eres sensible a estos aromas y no te gustan demasiado los fondos amaderados, es por eso por lo que te puede resultar un poco complicado. Pero repito, eso es en el fondo del perfume, que yo cuando ya lo tengo en uso el perfume y veo que llego al fondo, zas, 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 me lo vuelvo a poner y tan contenta, ¿me entiendes? O sea que en ese sentido es ahí donde puede tener el mayor escalón. Huele muy bien y lo recalco para que lo tengáis en cuenta para la parte que viene en el vídeo. Veréis, y es por la parte del título. Aquí está perdiendo ya un poquito esa magia Mugler. Aquí nos ha fallado Mugler. Porque veréis, es un perfume que huele muy bien, pero no arriesga nada. Si este perfume me lo presenta en el año 2019, donde muchísimos perfumes llevaban frambuesa porque era la fruta de moda en todos los perfumes femeninos, hubiera empezado el vídeo diciendo otro perfume con frambuesa. Y creo que aquí ya sabéis que Mugler ha cambiado de marca directiva de detrás, ¿no? Ahora lo lleva L'Oréal. En fin, la cosa es que no han arriesgado. Aquí se nota ese tipo de perfume con frambuesa que dentro de las notas olfativas, frutales, dulces, resulta muy agradable, muy versátil, muy fácil de llevar y que a lo largo de lo que ha sido todas las ventas de perfumería de otras marcas en el año pasado, ha funcionado sumamente bien en los olfatos femeninos. Pero aquí no hay riesgo, huele muy bien, pero aquí Mugler creo que falla un poquito a las personas que buscan la originalidad. A pesar del fondo amaderado, creo que arriesga poco. Cuando os decía que comparaba este perfume con otros perfumes con frambuesa es porque literalmente he sacado todos esos perfumes que tienen frambuesa para probarlos y compararlos. Porque aquí Mugler pierde la originalidad de presentarnos perfumes con notas especiales, con notas distintas. Por ejemplo, nos presentaron el perfume de Elisab Girl of Now, que era una frambuesa con nota de vainilla y almendra, que era espectacular, uno de mis favoritos con frambuesa. Sí, tienen distintas notas, tienen distinciones en el cuerpo del perfume, pero ya encontramos frambuesa. Cuando, por ejemplo, mira, Miss Dior Absolutely Blooming es un cóctel de frambuesa con rosa y almizcle.
Este ya nos está presentando la frambuesa y el juego de la rosa, pero con almizcle. Diferencias olfativas. ¿Por qué os hago estas comparaciones? Verás, es una comparación rápida. Simplemente es porque, a ver, si ya tienes el perfume, desde luego lo vas a disfrutar. Lo vas a llevar, te van a oler, van a decir qué bien hueles, qué rico hueles, porque es verdad, huele muy bien. Pero si no lo tienes y tienes otro de estos perfumes, te gusta la frambuesa, no te vas a morir por quedarte sin el perfume, porque no es tan único y original como podríamos esperar. ¿De acuerdo? Una de cal y una de arena siempre. Si no estás de acuerdo, me lo dices. In Love With You de Emporio Armani. Este perfume es frambuesa, rosa y cereza, entre otras notas. Este es muy fresco, también tiene esos toques de cereza ácida, muy rico también. Más, mientras lo guardo te cuento que la Vie Belle del año 2019, que era la Vie Belle en Rose, era un perfume con frambuesa y varios tipos de rosa, en la que ahí la rosa se sentía un poquito más de lo que se siente en este Ángel Nova. Pero ahí tienes la Vie Belle. La Vie Belle este mismo año también nos ha presentado el Intensement, que en este caso el Intensement viene con una nota de frambuesa, heliotropo, vainilla y mucho más. Pero ahí lo tienes. ¿De acuerdo? ¿Qué te quiero decir con esto? Ah, bueno, y un live irresistible Blossom, que tenía Blossom Love, tenía frambuesa, rosa, peonía, almizcle y muchas más notas. Lo que te digo, ¿qué te quiero decir con todas estas mini comparaciones? Que Mugler no se ha salido de la norma, como a veces nos tiene acostumbrados, y se ha guiado por lo que vende. Que huele muy bien, pero no puedo decir que es un perfume de amor-odio. La línea de color azul que os reseñé, que salieron a primeros de año, de color azul, era también un ángel y un alien de color azul. No me gustaron, pero eran especiales porque eran perfumes de amor-odio. Este está hecho para gustar a todos, pero juega precisamente con notas que ya conocemos, que los que la han creado saben que son notas que gustan. ¿Me entiendes por el camino que voy y lo que te quiero decir, verdad? Huele muy bien, pero Mugler aquí nos decepciona por el hecho de meterse en el saco de lo más comercial y de no sorprendernos especialmente en el aroma. Que tú lo pruebas, lo vas a probar y probablemente te va a gustar, a menos de que detestes la frambuesa a tope. No te gusta la frambuesa, lo vas a odiar. Pero está claro que aparte de eso, es de los que va a gustar mucho. Mucho, está claro. ¿Masculino? No. Este perfume es un frutal de frambuesa muy dulce y aparte del fondo del perfume no te vas a esperar 6 horas para salir con el fondo del perfume. Aparte de eso, el perfume es muy dulce, es muy femenino, es muy rico, por lo cual, y no es nada excéntrico. Cuando llegas al fondo del perfume, si no te gusta la nota maderada, te pones otro poquito y para adelante. No es más complicado, pero sí quería haceros esas pequeñas comparaciones de perfumes. Principalmente, te lo vuelvo a decir, si lo tienes, te lo has comprado, lo vas a disfrutar mucho porque huele muy bien. Esto, mis hijas se lo acaban en 2 semanas, te lo digo yo. Pero si no lo tienes, no pasa nada. No te vas a morir por él. No va a pasar nada porque hay un mundo de frambuesa que puedes disfrutar en otros aromas. Por lo cual, si aún no ha llegado a tu país, a tu comunidad, todo lo demás, no pasa nada, que tarde o temprano va a llegar. Por cierto, precisamente, no es edición especial. Este
se va a seguir fabricando y poco a poco va a llegar a todos los países. Bueno, perdonadme que ya sé que esta reseña la he hecho un poquito larga. Principalmente, a ver, primero, porque esperaba mucho del perfume. Y es verdad que esperando mucho sí que es cierto que me ha gustado. Es que es un poquito contradictorio, ¿verdad? Sí que es cierto que me ha gustado mucho. Me gusta mucho la frambuesa, me gusta mucho el tono de este perfume. Pero me decepciona el hecho de que Mugler se lance a lo comercial. No, que no me sorprenda olfativamente. ¿Me entiendes, verdad? Quienes conocen el mundo Mugler seguro que sí que me entienden muy bien y van a entender este concepto extraño que estoy dando. Pero bueno, lo que os digo, opinión personal, impresiones mías, que por supuesto, pues tenemos distintas opiniones sobre todas las cosas y me encantaría que si lo has probado, lo tienes o cuando tengas oportunidad de probarlo, por favor, cuéntame qué opinas sobre él, ¿de acuerdo? Un beso enorme, amigos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.